Chile se juega este domingo su futuro en las urnas, en unas elecciones que han sido consideradas las más importantes en la historia reciente del país. En las urnas estarán dos modelos completamente antagónicos. Vamos a ponernos en marcha para ir a un sitio clave para entender el presente del país. Los candidatos son el izquierdista Gabriel Boric, que propone cambiar profundamente el sistema neoliberal que impera aquí desde la dictadura de Augusto Pinochet, un sistema que cree que ha generado una gran desigualdad en la población chilena, y por otro lado enfrente tiene a José Antonio Kast, que aboga precisamente, el ultraderechista, por mantener ese sistema económico, al considerar que ha generado en Chile un desarrollo mayor que en el resto de los países de la región. Sobre los candidatos hay mucho más que hablar. Prefiero centrarme personalmente en hacer una radiografía, ¿no?, de la sociedad chilena, y por eso dejo disponible en la descripción del vídeo unos hipervínculos donde quien quiera puede entrar para conocer más sobre los dos candidatos. Bueno, este es el lugar al que quería yo llegar. Esta es Plaza Italia, rebautizada como la Plaza de la Dignidad en 2019. Este es el epicentro del estallido social que se produjo aquí en Chile hace 2 años. Centenares de miles de personas pidieron desde aquí el cambio del modelo económico, pidieron un sistema de educación y un sistema de salud público, y pidieron también, entre otras muchas cosas, el fin del sistema de pensiones privado. No se explica el presente de Chile sin explicar este estallido social en el que se produjeron además más de una treintena de muertes y centenares de detenciones. Posiblemente ninguno de los dos candidatos, ni Boric ni Kast, estuviesen en las urnas este domingo si no se hubiese producido ese estallido. Igual que la política chilena de 2021 no puede entenderse sin ese estallido social, tampoco se puede entender sin la existencia de la Convención Constituyente. Como una manera de solucionar la crisis, en noviembre de 2019 los partidos políticos firman un pacto para crear un proceso constituyente, es decir, para elaborar una nueva constitución que sustituya a la aprobada en 1980 durante la dictadura. En mayo de 2021 se celebran elecciones para saber quiénes serán los constituyentes, y la izquierda gana abrumadoramente esas elecciones. El resultado se revierte unos meses después, ahora en noviembre, cuando en las elecciones al legislativo la derecha consigue remontar y consigue más o menos la mitad de las dos cámaras. Con lo cual en Chile se está produciendo una elección presidencial, mientras que hay una asamblea constituyente redactando una nueva Carta Magna. Eso es importante para situar también el contexto político de esta elección. No soy amigo de sacar conclusiones de los mítines de los candidatos, pero son un buen instrumento para medir la temperatura de la calle. Quienes se concentran para pedir el voto por Boric reclaman cambios profundos en el sistema social y económico y critican el conservadurismo de Kast. ¿Qué ha votado? Porque creo en un gobierno joven, o sea, un presidente joven que va a escuchar a las masas, porque viene del movimiento social y principalmente porque tiene un enfoque de derechos humanos y nos garantiza derechos a todos. ¿Qué piensa el candidato Kast? La verdad es que me desilusiona bastante del país que lleguemos a tener un candidato tan extremo con la historia que tenemos como país y sobre todo con la cantidad de impunidad que tenemos en la actualidad, no solo de la dictadura, sino también del estallido social. Creo que tener un candidato como Kast representa un gran retroceso, pero aquí estamos con todos para demostrar que somos más y que si nos organizamos de verdad ganamos. Estamos esperando tantos años que haya justicia social en este país. Tantas veces nos cuentearon, tantas veces nos mintieron y tantas veces engañaron al pueblo, que esperamos que esta sea la definitiva. Boric es el que nos ofrece esa tranquilidad, que nos ofrece esa seguridad social,
que no es comunismo. A pesar de que los comunistas estamos con Boric, no es comunismo, es seguridad social. Lo tienen ustedes en sus países en Europa y acá no lo hemos podido lograr en más de 30 años. Tiene que haber gradualidad, por supuesto, es imposible. Eso que dicen que vamos a expropiar, que nos vamos a adueñar de las cosas de la gente, es una campaña del terror, como dice el compañero. Pero lo que espero es que dentro de la gradualidad el país esté mejor para los que lo necesitan realmente. El Partido Comunista es uno de los partidos más democráticos, con mejor historia democrática en nuestro país. Nunca ha participado de una dictadura. En Chile nunca ha asesinado ni ha matado a nadie y tiene una historia impecable de ganar elecciones por la vía popular. A aquellos que sienten el miedo y el anticomunismo han caído en una trampa comunicacional. Aprobamos la nueva Constitución, elegimos al 80% de los convencionales que están con el pueblo y para el pueblo y esperamos que de ahí pueda salir una Constitución mucho mejor, democrática, paritaria, con pueblos originarios participantes. Porque es el único candidato, el candidato que piensa en las disidencias, que piensa en las mujeres, que piensa en los niños, niñas de este país, que piensa en la memoria, que piensa en toda la gente y quiere construir un Chile mejor. Porque quiero una mejor educación para nuestros niños y niñas, porque quiero libertad de pensamiento, de culto, de género, porque quiero que las libertades personales se respeten, porque quiero que el medio ambiente y el cambio climático sean reconocidos, porque quiero una convención constitucional que haga un nuevo proceso de crecimiento para nuestro país. Fueron 30 años que la ciudadanía se fue guardando cosas, entre ellas las pensiones dignas para nuestros viejos y viejas, las libertades personales. No, Kast es nefasto, es un fascista encubierto, ha declarado que va a restringir las libertades, va a encarcelar a gente en lugares que no sean cárceles. O sea, eso ya te está hablando de un Estado controlador, autoritario, dictador, del cual todavía no salimos. O sea, Pinochet dejó una huella imborrable en nuestro país, polarizó nuestro país. No tengamos miedo. Las alianzas, por ejemplo, se tiene mucho miedo a la alianza con el Partido Comunista, pero ya el Partido Comunista ha tenido alianzas anteriormente políticas y hemos marcado años de gran crecimiento. Entonces, no hay que tener miedo. Salgo a la carrera porque el cierre de campaña de Kast es a la misma hora y quiero hablar también con sus seguidores. El discurso cambia completamente. Aquí se defiende el sistema económico instaurado tras el golpe de Estado de 1973. La mayoría cree que un gobierno de Boric llevaría al desastre económico. Kast garantiza el Estado de Derecho. Nosotros en Chile hemos pasado de ser el último país de Latinoamérica en 35 años, hemos pasado a ser el number one en bienestar de todos los chilenos. Tenemos ahora un gran problema, irnos por el lado del comunismo, que es una ideología que es una pieza de museo en el mundo. Hace 2 años que tenemos un trabajo concertado de la izquierda dura para echar abajo nuestro proceso de desarrollo. Queremos paz, no queremos violencia, queremos que el país siga progresando. ¿Qué piensa del candidato Boric? Mira, Boric tiene buenas intenciones, pero es demasiado joven. Le falta templanza, le falta experiencia, es demasiado joven. Va a estar manejado por el Partido Comunista. El Partido Comunista es el partido hegemónico en su coalición. Yo pienso que si gana Kast, se va a imponer el Estado de Derecho, la certeza jurídica. Necesitamos muchos inversionistas que nos vengan a ver. Necesitamos seducir a inversionistas extranjeros, sobre todo para grandes inversiones. Boric no va a ser capaz de seducir a esa gente. El orden, la seguridad, la tranquilidad. Con los 18 de octubre nos hicieron tirar el país. Un país que estaba progresando
Nos quemaron 100 estaciones de metro, mijito. Entonces no es posible. Queremos seguridad, queremos tranquilidad, queremos vivir en paz. Y nos hicieron mierda a mi país. Hoy día con 10.000 pesos compras. En un año más, si sale Boris, no vamos a tener que comprar con 10.000 pesos. Porque la inflación que va a producir va a subir los sueldos a 500.000 pesos de los pequeños empresarios, de la gente mini empresa, porque no pueden subir tanto los sueldos. O sea, los sueldos suben dependiendo de que haya venta y haya circulante. Pero él a todos le está ofreciendo lo mismo, subir las cosas, subir los sueldos. Lo viví el año 73, partimos el año 70 con Allende. Al principio todo muy bueno. Año 71, año 72, año 73 morimos. No había que comer, no había orden, no había seguridad, no había nada. Y nosotros, las mujeres de este país, pedimos que llegara Pinochet. Salimos a pedir un golpe militar, las mujeres. La izquierda, como no tiene programa económico, como no tiene programa futuro, le gusta mucho recurrir al pasado para transformar al candidato en una caricatura. Les gusta, como saben que se instaló la idea de que Pinochet es malo y Allende es bueno, lo usan cada vez que se le acaban los argumentos. Nadie niega que Pinochet haya sido un gobierno militar, una dictadura, pero falsean la historia con estas cosas simples, que uno es bueno y otro es malo. Les sirve porque la gente no tiene tiempo para estudiar la historia y de repente se queda con la idea más fácil. Pinochet era dictadura, era malo, Pinochet, todo mal. Y Allende lo sacaron con mayoría en el Congreso, con apoyo de la DC. Fue la institucionalidad la que sacó a Allende. Allende no lo sacaron con patada en la raja. Primero se pusieron de acuerdo, todo Chile ampliamente sacó a Allende porque el país estaba entrando a un estado ya de guerra civil. Murió gente por lo propio que es una guerra. Una guerra tiene gente que está en contra y gente que combate. Entonces, ahí la responsabilidad de muchas muertes no me corresponde a mí juzgarla. Hay muchas que sí son parte de la guerra y quizás otras fueron excesos y las torturas nunca se justifican. Pero en una guerra hay guerras justas, no todas las guerras son injustas y esta corresponde a una guerra justa. Es discutible si es que la extensión o no. Pinochet hizo un plebiscito, entregó el poder, no se quedó en el poder, lo entregó. Chile hace 3 años cambió la dirección a un camino que va a destruir trabajos, va a destruir pymes y va a generar más pobreza. Más pobreza, más rabia para la gente que no puede ver, que no ve su futuro con tranquilidad, que le tiene miedo a que le destruyan los negocios, que le destruyan el futuro en el fondo. Y en el fondo voto por Kast para que devuelva el orden y la paz a Chile y para que cada uno pueda seguir su camino de libertad y de felicidad. Yo no tengo problemas de comida ni nada, pero hay mucha gente que pierde trabajos con estas aventuras socialistas. Voy a votar a Kast porque queremos vivir en paz, queremos un pueblo libre, democrático y queremos vivir tranquilo. Hay mucha delincuencia en Chile. Saltan en los autos, está terrible, está demasiado inseguro. Policías toman a los vándalos, pero la justicia los deja libres al otro día. ¿Qué piensa usted de Gabriel Boric? Creo que es muy inmaduro, que no está capacitado para ser presidente. Creo que le falta mucho conocimiento. Es una persona que nunca ha trabajado, por lo tanto no puede ser presidente. No tiene experiencia para poder liderar un país. Es lo peor que nos podría pasar. Yo creo que volveríamos a los años del 73, en que todo esto era un caos, yo lo viví. Y creo que retrocederíamos en economía y en desarrollo a muchos años atrás. Terrible, terrible. Yo tenía como 18 años en esa época y era terrible. Eran vandalismo, eran incendios, era expropiación. Teníamos una tarjeta para poder ir a comprar un pollo, un saco de harina. No había abastecimiento, no había nada en el país. Fue terrible. Yo estaba en la universidad en esa época.
¿Cuáles son las causas del estallido social? Muchos protestaron contra el actual sistema de jubilación privado. La furia iba dirigida a las administradoras de fondos de pensiones, conocidas en Chile como AFP. Fueron creadas en 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La principal crítica es que ofrecen pagas muy bajas que no dan para vivir. En Chile trabajan unos 570.000 jubilados. Un 66% de ellos afirma que lo hace por necesidad. Vamos a hablar con Rosa, una pensionada de 72 años que sigue trabajando como profesora. Vive con su hijo universitario en un apartamento de una sola estancia en el centro de Santiago. Buenas, doña Rosa. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Paso. Adelante. Le presento a mi hijo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, nosotros veníamos a hablar con usted de pensiones, doña Rosa. Ya. Cuénteme. ¿Qué quería saber? Pues cuénteme, ¿cuál es su caso? Yo jubilé en el 2012, en el mes de mayo. Y la pensión que empecé a percibir fue de 180.000 pesos. Eso en España serían 180 euros. Claro. Y realmente desde ese momento yo tenía que trabajar, porque con esa pensión, ¿cómo voy a sobrevivir? En primer lugar, para pagar los gastos comunes, pagar la luz, el agua, el gas allá en Antofagasta, pero yo soy de Antofagasta. Entonces allá no me ayudaba, aun cuando mi esposo tenía una pensión de invalidez que es más o menos la misma cantidad, pero no nos alcanzaba. Entonces yo me vi en la obligación de trabajar, buscar en un colegio particular primero. Luego me vine a Santiago por los estudios de mi hijo y empecé con reemplazos aquí en Santiago. Trabajé en 3 escuelas. ¿Viven acá los dos? Sí, aquí vivimos los dos. Ahí él tiene que dormir en el sillón y yo en mi camita. ¿Es un sillón cama ese o por lo menos se reclina? Se estira. ¿Es caro vivir acá en Chile con una pensión, solo con una pensión como la suya? Sí, demasiado. Sentarme Sí, por supuesto. Me canso mucho rato. Y como te digo, la pensión esa no alcanza, porque aquí en Santiago, un departamento como este, afortunadamente que era de una amiga, son 300.000 pesos. Y yo gano 200.000 pesos de pensión. Más la pensión de viudez que me otorga a través por el IPS, que se llama, sí, el Servicio Social. Con esas dos pensiones que suman 300.000 pesos, con eso pago la pensión, este departamento. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? En la mañana de 9 a 12, que se trabaja directamente con los niños, y en la tarde revisión de tareas. O sea, estoy con este aparatito todo el día. ¿Y qué ingresos le da a usted por las clases, el trabajo que está haciendo? Bueno, es de acuerdo a la renta de los profesores, de los docentes. Es una renta relativamente buena, porque soy yo y mi hijo. Pero si con esta renta que recibimos es una familia de 4 o 5 personas, no le alcanza. ¿Y aún así viven los dos en este departamento que es pequeñito? Sí, tenemos que hacerlo, porque un departamento más grande está arriba de 400.000 pesos, 450, ya es prácticamente la mitad del sueldo que se va en eso, más la alimentación, más la luz, el agua. ¿Usted cuando descubrió el dinero que le iban a pagar de pensión, qué pensó? ¡Wow! Imagínate, yo tenía una renta total a ver de 1.200.000, porque claro que trabajaba 42 horas, o sea, me hacía más horas de la que debiera haber hecho. Pero con 42 horas tenía esa renta, que en Antofagasta también igual andábamos medios apretaditos, pero cuando me dicen cuánto iba a ser la pensión, yo dije, plop. Son de 1.200.000
a 200.000 pesos, tuve que empezar a pensar cómo lo iba a hacer, cómo iba a sobrevivir, cómo íbamos a hacer con los gastos. Después mi esposo se enfermó, así que la cosa estuvo mucho peor todavía. Un año mi hijo dejó de estudiar para poder trabajar y ayudarnos. Y fue la única manera. ¿Hasta cuándo planea usted seguir trabajando? Hasta cuando tenga las fuerzas, las energías, que entre paréntesis los niños me dan mucha energía a mí, no me la quitan, me la dan. ¿Cree que deberían trabajar personas de su edad? No deberían trabajar porque ya dieron toda su energía, las entregaron, porque una persona jubilada se supone que es para que descanse, para que disfrute de otras instancias que no pudo disfrutar durante sus jornadas de trabajo, de salir, pasear, pero con la pensión que se recibe, que son 200.000 pesos como te decía adelante, no se sobrevive, nada. Hay personas que no tienen las energías o su salud también les perjudica porque muchos han tenido que jubilar por enfermedad. Muchas gracias, le agradezco mucho. De nada, Héctor. El sistema privado de pensiones no ha cumplido con la promesa de buenos pagos. Es acusado de no redistribuir, sino solo gestionar cuentas de ahorro personales. Voy a hablar de ello con Luis Mesina, portavoz de No Más AFP, una organización de la sociedad civil que reclama un sistema de seguridad social. ¿Cuál es el problema del sistema de pensiones chileno? Bueno, el sistema tiene un problema que es indiscutible, que paga muy malas pensiones en Chile. Ese es el primer problema. Un sistema que hoy día está pagando pensiones a más del 75% de las personas, que están un tercio más bajo que el ingreso mínimo. Es que este fue un sistema construido no para pagar pensiones, no es un sistema de seguridad social, fue un sistema que captura el ahorro de las personas, un porcentaje importante del salario, un décimo del salario total de los trabajadores chilenos, se captura todos los meses, todos los años y se inyecta permanentemente al mercado de capitales para financiar a los grandes grupos económicos que usan el ahorro previsional chileno a través de acciones, a través de la emisión de bonos, para expandir su riqueza tanto en el país como en el exterior. El 50% de los ahorros acumulados en estos 40 años está invertido en instrumentos financieros en el exterior, particularmente en Estados Unidos, Europa. Es decir, con una fracción importante de un país emergente, como lo llaman ahora Chile, financia operaciones de expansión del gran capital en los países de más alto desarrollo. Para medirlo porcentualmente, para que se comprenda, del 100% del flujo que generan los trabajadores con este ahorro del salario, del 100% anual, poco más del 100% que se genera, las AFP toman ese ahorro y gastan en el pago de las pensiones cerca del 45-46%. Este es el único país donde ha funcionado un sistema absolutamente, injusto, pero un sistema que niega todo lo que son los principios fundamentales, elementales de la seguridad social. ¿Y esto en el día a día en qué se traduce? Es decir, ¿cuál es la situación de los jubilados chilenos que cobran una baja o bajísima pensión? Bueno, la situación es dramática. Las condiciones de los jubilados en Chile es patética, o sea, es un drama. Y es por eso que en este país surgió la coordinadora No Más AFP y ha habido grandes movilizaciones demandando justamente la restitución de la seguridad social. Las utilidades que obtienen estas industrias son gigantescas. Las AFP ganan mira, tú cotizas todos los meses el 10% y sobre ese 10% te cobran el 10% de ellos por administrarla. O sea, los y las trabajadoras chilenas destinan todos los meses del conjunto de los salarios entre un 1,2% promedio al pago de las comisiones por administración, es decir, entra un flujo permanente de capital a las sociedades anónimas que administra, es decir, utilidad neta. Se han dado casos también de olas de suicidio de adultos mayores. Tenemos la tasa de suicidio más grande, la más alta de América Latina, especialmente. Bueno, no se puede
concluir, porque no hay mucha investigación, mucho estudio sobre esta materia, pero uno podría inferir, yo creo que sin riesgo a cometer mucho error, que gran parte de los suicidios, el aumento de la tasa de suicidio en la tercera edad o en la vejez, se explica en gran parte por el nivel miserable al cual están cayendo los viejos y nuestras ancianas, que claro, los lleva a tener que quitarse la vida justamente para no enfrentar el calvario de vivir en condiciones tan precarias como está ocurriendo con un sector importante de nuestro país. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias por... No, gracias a ustedes. Muchas gracias. La jubilación no es el único problema, el coste de vida es caro. Miles se ven abocados a pedir dinero prestado para poder vivir. Chile tiene los hogares más endeudados de América Latina. Muchos estudiantes tienen enormes deudas para financiar sus muy costosas carreras. Estudiar biología en un centro público puede costar, por ejemplo, 23.000 euros. Estoy en una zona de la ciudad que se llama La Victoria. He venido a entrevistar a Sergio. Sergio es un estudiante de periodismo que pidió un crédito con aval del Estado. Uno de estos créditos que suben constantemente y parece que no lo puede pagar, porque si lo paga no puede satisfacer sus necesidades básicas. Hola. Ahí viene Sergio. ¿Qué tal? Buenas, Sergio, Héctor. Sergio. Mucho gusto. Venimos a preguntarte por deuda. Ah, bueno, lo de la deuda del CAI, estamos... Ya, muy bien. Adelante. Me pillaste estudiando. Listo. Bueno, cuéntame, Sergio, ¿cuál es tu problema con la deuda universitaria? Mira, voy a contextualizar en el tiempo. Yo tomé el crédito con aval del Estado el año 2010 con el banco Scotiabank. Estudié entre 2010 y 2015 con el crédito. Yo lo estuve pagando regularmente, en ese tiempo trabajaba. Yo quedé sin trabajo a fines de septiembre de 2019, seguí pagando por 3 meses más y de ahí en más no seguí renovándolo porque no tenía ingresos. O sea, y ha significado de una u otra manera una carga moral súper pesada. Y uno empieza a preguntarse día a día, me endeudé no sé cuántos millones, no quiero saber el monto total, te juro que me da un terror horrible siquiera consultar cuánto debo porque ya es mucho. A ver, mi deuda inicial serán, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Supongamos que mi deuda inicial son 12 millones de pesos. Súmale los intereses que se van sumando año a año. No es una cuestión que solo porque yo me esté atrasando ahora tenga intereses. Siempre hay intereses. Mi deuda total no... Si tengo suerte van a ser 20 millones. Si tengo suerte. Probablemente van a ser, no sé, 30, 40, 50. No lo sé. No sé cuánto voy a terminar pagando. Ese es un punto súper importante. Yo no sé cuánto voy a terminar pagando. Probablemente yo voy a haber pagado un par de años y ya se habrá cancelado el monto total, pero tengo que pagar los intereses, porque eso es legal. Aquí en Chile todo eso es legal. Ahora estamos hablando de educación, pero en general a todo le puedes poner intereses y cobrar lo que se te pane en gana y hacer legal porque la ley te protege. ¿Y sabías en lo que te metías? A ver, un poco sí y un poco no. Decidí tomar el crédito porque en realidad no tenía ninguna otra posibilidad de estudiar. ¿Y qué supone para ti tener esa lucha psicológicamente? Primero que todo es una profunda decepción porque nada de lo que me prometieron, nada, ni siquiera una cosa, fue como tal, ninguna. A mí me hace sentir súper mal porque yo me endeudé por un futuro mejor. Cuando yo empecé a estudiar, las expectativas de sueldo para un periodista eran entre, año 2010, entre 400.000 y 1.100.000 máximo. En este momento mis expectativas de sueldo son más o menos las mismas que cualquier persona que solamente tenga estudios secundarios. Sin con esto desmerecerlo, sino para hacer la distinción de que estudiar una carrera de educación superior en Chile no te garantiza nada.
si no estás en una universidad más que prestigiosa, porque, o sea, más que prestigiosa es el tema de los contactos. Si yo estudio en una universidad en que voy a encontrar buenos contactos, probablemente va a valer más la pena que en una universidad donde me den buenos conocimientos. Yo considero que obtuve buenos conocimientos en donde estudié, pero nada de contactos, nada. ¿Cuál es tu perspectiva para el futuro, sabiendo que tiene la deuda? No lo sé, no sé qué me depara el futuro. Pensar en eso me tiene, especialmente en las últimas 3 semanas, un poco agobiado. Estoy durmiendo muy poco y durmiendo muy mal. Y si me empiezan a cobrar, ¿yo qué voy a hacer? Pero aquí en Chile, tú ya estás más o menos informado, existe una especie de carga moral que se llama DICOM. Y que si uno tiene DICOM no puede encontrar trabajo, no puede acceder a créditos. Ya vivir aquí en Chile es como una especie de condena en el sentido del costo de vida, porque todo es muy caro y para todo tienes que endeudarte. Si tú no te endeudas, aquí no logras nada. Para reproducir el sistema, tú tienes que mantener a la gente endeudada. Sin deuda no hay negocio. Entonces ya, tiene un mercado de 18 millones de personas. ¿Cómo te explicas que haya empresas que se vuelvan locas invirtiendo acá? Porque claro, acá esto es como Chile, yo lo describiría como un paraíso fiscal, pero solo para los grandes inversionistas, porque ni siquiera un paraíso fiscal para uno. O sea, si yo quiero eludir impuestos haciendo cualquier tontera, no lo voy a lograr. Aquí hay gente que siempre está diciendo, no, que hay gente que vive de los bonos que entrega el Estado. Por Dios, ¿cuáles son? Que yo no tengo ninguno. Por favor, dígame cuáles son. Que yo intento postular a diario y no me cae nada. A mí no me cae ningún bono. Y yo vivo allegado, vivo aquí con un amigo que está trabajando y con mi papá. Ahora encuentro otro trabajo en el que gano 400.000 pesos y es muy difícil que gane más que eso. Y yo pago lo que puedo pagar, pago el internet, pago el gas, y compro la comida, compro los implementos de aseo, pero ya si hago más que eso me quedo sin plata. El 30% de hogares tienen deudas en el sistema informal. Por desesperación han acudido a prestamistas que pueden llegar a cobrar intereses del 100%. Visito a Juan Pablo Rojas, un experto en deuda. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor. Gracias. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el tema de la deuda familiar, la deuda de las familias acá en Chile? Bueno, producto del sistema que tenemos en Chile de libre mercado y la mala regulación o poca regulación por parte del Estado y sus organismos, el endeudamiento a nivel familiar ha aumentado y así también la tasa de morosidad también ha aumentado. No solamente producto del último estallido social que tuvimos el 18 de octubre del año 2019, sino que también agravado y acrecentado por el problema del COVID-19 y también las lentas implementaciones de parte del Estado, de parte del gobierno de Chile. ¿Y cómo viven las familias chilenas con esa losa en la espalda? Bueno, eso es algo en donde hoy día más de 5 millones de personas que están en los registros financieros por morosidad han tenido que aprender a sobrevivir a punta de la deuda, endeudándose con casas comerciales, endeudándose incluso para poder comprar alimentos en supermercados. ¿Cómo afecta eso a las familias? Pues supongo en su ánimo, también en su día a día. Bueno, el endeudamiento, la deuda, históricamente ha significado una enfermedad, no solamente para el bolsillo, sino que también para la psicología de las personas que somos afectados por el endeudamiento. Recordemos que la deuda provoca muerte y también hay gente que se suicida producto de las depresiones y de el no poder salir adelante de un problema que se va agravando mes a mes al no poder recibir ingresos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted. En Chile hay 1.400.000 inmigrantes, suponen el 7% de la población. Al menos 500.000 de ellos son venezolanos que han llegado en masa escapando de la crisis de su país.
recientemente se han incrementado los ataques xenófobos contra ellos. La crisis migratoria ha irrumpido en campaña ante el rechazo de parte de la población a la llegada de indocumentados. Chile ha aprobado en 2021 una ley de migraciones más estricta y ha iniciado un proceso de deportaciones en avión criticado por diversas ONGs. Más de 800 personas, parte de ellas acusadas de delitos, han sido ya expulsadas. La tensión estalló en septiembre en la norteña ciudad de Iquique cuando una turba de manifestantes nacionalistas quemó un campamento irregular de venezolanos. Fue entonces cuando despegó la campaña de Kast, que aboga por construir zanjas en la frontera. Boric aboga por una migración ordenada mientras es criticado por supuestamente ser permisivo con la llegada de extranjeros. En la calle muchos venezolanos se sienten en mitad de una guerra política que no es la suya. He quedado con Carlos, un inmigrante que denuncia el incremento de los ataques xenófobos. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Héctor, mucho gusto. Un gusto, Héctor. Nosotros habíamos quedado con usted porque usted tuvo un problema acá. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, te cuento. Hace algunos meses en esta parada sufrí un ataque de xenofobia y de racismo. Estaba saliendo justamente de un edificio muy cercano, que está un poco más abajo. Era de noche y estaba en este paradero esperando el bus, la micro, como se le dice aquí en Chile, y un grupo de personas se fue acercando desde un poco más abajo también en la calle, con botella en mano, gritando que no quería ver a más extranjeros por su calle. Era una situación un poco fuerte porque eran 3 personas, 3 hombres, yo estaba solo en este paradero, no había otra persona acá, y cuando se iban acercando un poco más, la botella que tenían en la mano la rompieron con el piso, y empezaron a acercarse de manera un poco más rápida hacia mí. En ese momento sentí mucho miedo porque estaba solo, no conocía tanto Chile como en este momento, y la verdad que si no hubiese sido porque un taxi se detuvo, yo ni pensé si tenía dinero o no para pagarlo, solo fue de instinto. Si no hubiese sido por ese taxi, no sé qué hubiese pasado. Los actos de xenofobia más comunes normalmente se pueden ver en el rechazo hacia las personas migrantes al momento de buscar trabajo. En muchas ocasiones, cuando las personas migrantes van a una entrevista de trabajo, inmediatamente hay un rechazo hacia esa persona. Dicen que no hay cupo, no hay espacio para personas como ella, como nosotros. También existen muchos actos que tienen que ver con la discriminación en el transporte público, y como en muchas ocasiones cuando sobre todo pasa con migrantes afrodescendientes, si entran en el transporte público, en muchas ocasiones hay personas que le gritan cosas como que se devuelvan a su país, que hacen en Chile, o cuando están sentados. He visto en varias ocasiones cuando personas migrantes están sentadas en el transporte público, vienen otras personas y le dicen que le den el puesto porque ellas son chilenas. Igual en el caso de las mujeres, uno ve en la calle cómo existe una hipersexualización hacia las mujeres migrantes, mucho lo que podríamos llamar como acoso callejero. Sí he tenido problemas al momento de buscar arriendo. Recuerdo una ocasión donde estaba tratando de buscar un departamento y ya tenía todos los papeles, todos los documentos que me pedían para arrendar el departamento. Ya lo había visto, tenía la solvencia económica para arrendarlo, y justo antes de firmar el contrato y que pudiese tener este departamento, me llaman
y me dicen, lo siento, pero no te podemos dar el departamento porque otra persona chilena lo vio y esta persona tiene prioridad por encima de ti. En muchas ocasiones se les niega la posibilidad de arrendar a personas migrantes porque eso no va con tu nacionalidad, por tu nacionalidad o por tu color de piel. Tú tienes que estar en otro tipo de comuna, no puedes estar en comunas, digamos, de clase media en Santiago. Y lamentablemente esto igual genera como un círculo vicioso, porque entonces las personas migrantes empiezan a formar lo que llamaríamos como especie de guetos en distintas comunas de Santiago, donde hay mucho hacinamiento y en muchas ocasiones no es por falta de posibilidad económica para que las personas arrienden en otro sitio, sino simplemente es porque existe una discriminación casi que sistemática para que las personas migrantes solo estén en determinadas zonas de la ciudad. A veces también existe una cierta politización de la condición de migrante, sobre todo para los venezolanos, donde buscan que tú, por ser migrante de Venezuela, tengas que tener una opinión política al respecto de lo que pasa en Chile, y en función de esa opinión política como que existe mayor apertura o mayor rechazo hacia ti. Yo siento que lamentablemente las personas migrantes en Chile están siendo utilizadas por ambos sectores políticos para tratar de justificar medidas mucho más duras contra la migración, que saben que tienen un costo político importante a nivel internacional, pero que para ciertos grupos de la población chilena son medidas populares, porque desde hace más de 4 años se ha instalado en Chile una noción de que las personas migrantes, las personas extranjeras, están quitando el trabajo a las personas chilenas, que están dejando sin departamento a las personas chilenas, y básicamente han tratado de marcar que existe alguna especie como de enemigo interno, y mientras sigan utilizando a las personas migrantes venezolanas como parte del debate político para validar o no ideas de izquierda o de derecha, creo que vamos a estar lejos de una solución que tenga un enfoque de derechos humanos, porque resulta muy rentable políticamente para cualquier sector hablar de las personas migrantes venezolanas para justificar sus tendencias. Visito también a Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile. Reclama una mayor implicación de la comunidad internacional ante el éxodo que se vive en su país. Mira, en redes sociales escuchamos frases como váyanse a su país, dependiendo de la tendencia ideológica de la persona que está haciendo los comentarios. Escuchamos que no queremos ser Chilezuela o que no queremos a venezofachos en Chile y cosas así. Entonces estamos viendo que a nivel sobre todo de redes sociales hay un contenido negativo en cuanto a la comunidad venezolana. Bueno, estamos viendo que se considera la llegada de personas venezolanas, sobre todo en el contexto de las que necesitan protección internacional, como algo indeseable, algo que viene a generar consecuencias negativas dentro de la sociedad chilena, cosa que no es así. Y lamentablemente hemos visto que esto ha sido utilizado mediáticamente por varios de los candidatos que están en la contienda o que estuvieron en la contienda de la primera vuelta. Los venezolanos no salen de Venezuela porque tienen un proyecto migratorio, los venezolanos salen porque no tienen maneras de vida digna en nuestro país, desafortunadamente. En cuestión humanitaria acá, ¿qué cree que hace falta? Hace falta reconocer que el problema de los venezolanos ya no es un problema de migración, sino un problema de refugiados y refugiadas, para empezar.
En segundo, tener políticas de educación, siempre eso es fundamental. Y tercero, tener políticas a nivel nacional para reubicar a estas personas en Chile en los puestos de trabajo que más se necesiten. ¿Cómo piensa usted de estos vuelos de deportación? Vergonzosos y lamentables, porque la mayoría de las personas que iban en esos vuelos ni siquiera tenían antecedentes penales en Venezuela y no se les permitió el acceso a la justicia ni a los debidos procesos. De todas maneras, vivimos al régimen de Nicolás Maduro exigiendo el respeto de los derechos de las personas venezolanas y para nosotros fue una burla más en el entendido que eso es el régimen de Nicolás Maduro el que obliga a las personas a salir de Venezuela. El futuro de Chile se juega en la Convención Constitucional que está redactando una nueva Carta Magna en sustitución de la aprobada en dictadura. La izquierda espera grandes transformaciones tras ganar una abrumadora mayoría de escaños, pero será difícil que la constituyente satisfaga a todos. La derecha, que apoya el sistema neoliberal, recela o está en contra de un proceso que ve como una amenaza a la economía. He venido al lugar donde se redacta la nueva Carta Magna para entrevistarme con Pedro Muñoz, vicepresidente adjunto de la Convención. Representa al Partido Socialista y quiero preguntarle también por la pérdida de confianza en el centro y la polarización del país. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El señor Muñoz. Aquí estamos. Muchas gracias por gusto. atendernos. A meses del inicio del proceso constituyente, ¿cómo valora usted el avance que ha habido? La Convención Constitucional partió de cero, sin una institucionalidad. Tuvimos que montar los órganos de la Convención, establecer nuestras propias normas en un proceso autónomo de creación de una Constitución por primera vez en Chile, de forma tan plural y tan democrática. Y yo creo que al quinto mes de la Convención hemos avanzado bastante, hemos logrado dotar a la Convención de una institucionalidad y de un cauce de discusión y de deliberación para poder convivir y conversar en un contexto de mucha diversidad, porque por primera vez en la historia de nuestro país un órgano tan plural y tan diverso tiene la tarea de generar las bases para un pacto político y social nuevo en nuestro país, expresado en una nueva constitución, en un proyecto de nueva constitución que va a ser propuesto a Chile para ser aprobado en un plebiscito. El Estado chileno excluyó a muchos grupos de las decisiones y de los espacios de poder del proceso político por mucho tiempo. Entonces, por primera vez, los distintos grupos, quienes somos hijos de obreros, de trabajadores de casa particular, homosexuales, estamos en un mismo espacio con los representantes de las élites chilenas, que gobernaron este país históricamente y que hunden sus raíces en la colonia. Hay muchas familias y muchos apellidos que se han repetido históricamente y que han estado en espacios de poder. Pero de nuevo en unas elecciones que se preveían históricas, apenas el 47% fue a votar. ¿Esto por qué se da? Sea por una serie de factores. En primer lugar, el sistema político ha excluido a grandes grupos de la población de las decisiones. Chile no reconoce el derecho a la participación en los distintos niveles, en los niveles subnacionales, en el nivel central del Estado y el gobierno. No existe una real participación que permita que las personas tengan la convicción de que sus opiniones, sus formas de ver la vida tienen un peso específico en las decisiones que toman los órganos del Estado. Pero además de eso, recordemos que la dictadura y su constitución, la Constitución de 1980, instaló un modelo neoliberal que despolitiza a las personas, que tiene una determinada visión del individuo como un ser que consume y compite individualistamente y además el acceso a la educación. El derecho a la educación en Chile no está vinculado con el ejercicio de la democracia, sino con estos mismos fines que pone el sistema neoliberal. Así que un conjunto de elementos hacen que Chile tenga hoy día baja participación electoral. Además de eso, la misma Constitución la Constitución del 80 generó amarres a la democracia que hacían imposible que el voto que uno le entrega a una autoridad por un programa de gobierno transformador trascendiera y se consolidara en políticas públicas. A esto se suman los casos de corrupción a nivel del Estado, pero también los casos de corrupción en la empresa.
En una nueva constitución vamos a sentar las bases para la desprivatización de los derechos sociales y su garantía como derechos sociales. Vamos a sentar las bases para la redistribución del poder en nuestro país. Y eso implica, en primer lugar, construir un presidencialismo o un sistema político que reparta mejor el poder en distintos centros de poder que estén coordinados. Las elecciones de mayo, la constituyente, fueron ganadas abrumadoramente por las fuerzas de izquierda independiente y ese resultado no se ha repetido ahora en la primera vuelta electoral. Algunos analistas ponen a la Convención Constitucional en el centro de ese cambio en el voto de los chilenos. ¿Está usted de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Con lo que estoy de acuerdo es con que un país no se construye en un día y que los procesos políticos son procesos políticos y que el mismo país que votó por la primera mujer presidenta, Michelle Bachelet, votó después por un empresario. El mismo país que vota por la Convención Constitucional, luego vota por José Antonio Kast en un porcentaje importante en primera vuelta. Entonces Chile es más plural de lo que creemos y la foto de la elección de la Convención Constitucional es una foto de un momento. Y los resultados dispares en las elecciones deben hacer reflexionar a la Convención Constitucional con responsabilidad, entendiendo que el país es mucho más amplio que la Convención Constitucional. Pero yo en ningún caso situaría a la Convención como la responsable de un cambio en las preferencias electorales de las personas. En el caso del Partido Socialista, partido al que yo represento, es un partido que ha intentado siempre leer Chile de esa manera, entendiendo en clave de proceso y no de entusiasmo por los triunfos electorales que siempre son pasajeros. Lo que se argumenta es que está yendo demasiado rápido el cambio en Chile, que la Convención planea cambios muy radicales y que hay gente que ha recogido cable, como decimos en España, porque le parece que va todo muy rápido. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que a la Convención han entrado grupos que nunca estuvimos o estuvieron en el poder, en un espacio de deliberación tan importante. Y eso hace que de repente nos entusiasmemos, haya mucho entusiasmo y haya pérdida de perspectiva. Yo creo que la perspectiva es siempre importante. Yo confío en que lleguemos al equilibrio en las posiciones y que lleguemos a una nueva constitución que nos interprete a todos, porque eso es garantía de la perdurabilidad de la constitución en el tiempo. Por tanto, yo no creo que los cambios vayan tan rápido, porque recién estamos redactando la nueva constitución. Pero en tercer lugar, yo sitúo a las élites y a los grupos que abogaron por el rechazo, que están dentro y fuera de la convención, como responsables también del desprestigio. Quizá, bueno, los grandes derrotados de la primera vuelta de las elecciones son el oficialismo, pero también el centro izquierda, en la Concertación, el Partido Socialista. ¿Por qué esa pérdida de confianza en el Partido Socialista? Vivimos una crisis política que se remonta muchos años atrás. Los académicos, los distintos centros de estudios la detectaron. Es una crisis global de la política y de los partidos políticos. No solamente en Chile sucede esto. Y la desconfianza en los partidos tiene que ver precisamente con un sistema institucional que no responde a las necesidades de las personas, construido para no responder a las necesidades de las personas, con barreras de entrada a la toma de decisiones. ¿Tiene que hacer el partido una reflexión profunda? Sí, yo pertenezco al ala crítica del Partido Socialista y creo que los partidos tienen que esforzarse por recobrar la confianza de las personas, pero eso no es una tarea individual solamente de los partidos políticos. Es de los partidos políticos, pero tiene que ver con los diseños institucionales de nuestro país, que desvinculó a las personas de la política. El centro izquierda y el centro derecha están en crisis en todo el continente. Bueno, los analistas dicen siempre que los procesos políticos se comportan de manera pendular. En otras ocasiones Latinoamérica se ha cargado a uno de los otros lados y en algunos casos se han formado coaliciones de centro. Chile fue un ejemplo, comillas, de eso por mucho tiempo. Yo creo que hoy día el mundo vive conflictos y estamos en un proceso de crisis global con muchas amenazas, la crisis climática, las crisis migratorias, que hacen que las personas se sientan inseguras. Y yo creo que es momento de repensar las instituciones democráticas a nivel continental y a nivel del mundo.
El futuro de la constituyente será más fácil o más difícil dependiendo de quién gane en las urnas. Un Chile en agitación elige este domingo entre dos modelos antagónicos con el reto de superar una traumática división social.